Ayan na si Uncle. Namumulot. Uncle! ¿Qué tal? Mucho. Mucho. Gracias, Uncle. Aquí. No, déjalo luego. ¿Quieres este? No, Uncle, no. Ese que como antes no vale. No, este es de América. Mga kamayora, dinadagman ng Uncle. Mañana yo trae, ¿vale? Porque... Mañana lleva a lavar dos cazadoras. Este a otra. Porque no tengo donde. Magaling, Uncle. Maraming nang nakuha si Uncle, mga kamayora. Sumunod lang ako dito sa kanya. Tinawagan niya ako. Muy bien, Uncle. Cógelo, Uncle. Cógelo. Ese gorda mucho. No quiere engordar, ¿eh? Como tú. No quiere engordar. Yo trabajar. Baja 10 kilos al mes. Ah, muy bien. Claro. Venga, cógelo. Na, marami na pala siyang nakuha, mga kamayora. Oh, si Uncle. Uncle, ¿qué es? Bolsas. Déjala ahí para mi salud. Uy. Cebolla. Ang gulo nitong si Uncle. Tú, pesa. Aquí hay mucho, Uncle. Mira. Mucho. Mira. Siempre te anda conmigo, hay algo. Ahí, Uncle. Deja estarlo aquí. Hold on, Uncle. Ayuda. Ina, sinapog mo naman. Mira. ¿Dónde mucho? Aquí. No es mucho. Lleva una bolsa. Vamos a. Hay Coca-Cola, Uncle. Para ti. No, pero no hay. No Servicio hay. este, no Coca. Ay, perdón. Ay, Diyos ko po, Rude, ni Uncle, na talaga. Teka nga, ito ko yung Ayan, aquí, Uncle, hay mucho de cebolla. Ahí, mira. Mira ahí. Quiero este, a cocinar. ¿Dónde está cocinar? Tú no hay... Tengo gas ahí donde viví yo. Tengo gas. Ah, ¿qué más? ¿Qué más tiene? Tengo una cama. Muy bien. Grande. Muy bien. Claro. Ahí hay más, Uncle, abajo. Mira. ¿Quieres manzana? No. ¿No quieres? Mira, cógelo para ti. No. ¿Por qué cortar aquí? No sé. No hay más. Abajo. No hay más. Ay, Willy, no vale. Ya está. Claro. No hay. Vale. Vamos. Mga kamera, nandito na ako sila, Uncle. Kasi nangilimot na habang wala pa yung isang mga bin, mga kamera. Hindi isang bin, mga bin. Isang natin ko na. Ay, bakit? Ayos ka lang, mga kamera, para hindi tayo magulo. Hindi malikot. May talong. Merong, sanas. O, tingnan nyo. Siraan. Sayang. Ang dami. Uncle, kere manzana. Ayos ka lang, mga kamera.
na mga kamera, nilalabas na nila ang mga black bag. Si, Uncle! Nilalabas na nila ang kamera, binababa na nila yung mga black bag. Ayan na. Ayan. Ang laking tao. Ayan na, mga kamera. Iimpisa na ni Uncle. Ano na rin ako mga kamera na tayo makapag-umpisa. Aquí. Poner ahí. Gracias. Ayan mga kamera. Iaayos ko na at ako nanginimot na rin. Mga kamera, tingnan nyo yung isda. Fresh na fresh. Yung salmon. Ayan, tingnan nyo. Uncle, cógelo. Oh. Uncle Ahmad. Otro año. Sí. ¿Dónde está tu plástico? Porque este pescado, ¿sabes qué? Sopa. Ayan mga kamayora, kinukuha na ni Uncle ang mga jackpot. Ayan, parating na. Antayin natin. Tingnan nyo, tinatapon na lang nila. Antayin natin ang pa-jackpot ni Jim. La basura. Europa viene a Europa a buscar la basura, hacer luto, coño. ¿Qué es luto? ¿Hacer de? Hacer luto. ¿Vidrio de? Para la basura. ¿Dala la basura? Claro, es basura, sí. ¿Para qué? No hay Ángel. Ya está, no hay, ya. Ya está. Era. Ahora, Aquí hay más tres. diablo. ¿Qué? Diablo. ¿Cómo? No sabe diablo? Voy a poner ahí en mi YouTube, Ángel, de... Sí. Hay pasta aquí. Ya está, no tiene nada. Venga. Ya está, vacía. Tira ahí. Tírala. Toma. Ayun na mga kamayora. Niayos ko na ang ating iuwi ngayong gabi. Iba't ibang klase na naman mga kamayora. Niayos ko na. At nang tayo makauwi na. Somos hermanos. No decimos Padre mío, No, Padre no, no, Mga nuestro, kamayora. Padre nuestro. Yan naman. En lo espiritual somos hermanos. Natutuwa sila kasi siniserve natin Buenas yung noches, muchas gracias. pagkain. Enhorabuena. ¿Quieres este? ¿Qué es este? No pwede na. Este es bueno. Sí, hay más. Aquí la luz. Aquí. Aquí sí. Mira, ¿vale o no vale? Aquí la luz. Este no vale. Eso no vale. Ah, no vale. Si quieres, cógelo, Ángel. Ah, cógelo, quiere matarme. Allí, ahí abajo, Ángel. ¿Qué es esto? ¡Hala! ¿Qué? ¡Hala! Toma. Ay, no, eso no. Fue el patatas, Ángel. Es patatas muy buena. Cógelo para ti todo. No, 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 no. Yo no cojo más. Toma. No, Toma. tengo ahí en casa. ¿Qué? Todavía. Es para ti todo. Uy, salchichas. ¡Anda! Muy bien, Ángel. Abajo hay más. Hace la luz y ya está. Como te lo hago a la luz. So, ahí hay más. Ahí, Ángel. Ven. Cógelo. ¿Qué es? No,
conmigo. No, No hay nada. en otro lado, Ángel. ¿Dónde? Ahí, para aquí. Te digo, no hay nada. Hace la luz aquí. Estás loca. Chica loca. ¿Dónde? No hay. No hay. Vale. No, mayor ahí. Te digo, no hay. Cógelo. No, no. Porque coge. No, no, no. Tíralo. Mayora, hindi pala siya pwede. Tíralo. Tíralo, matar. Tinikman ni Uncle. Ala, hindi pwede yung tsokolate, mga kamayora. Kung tinapon namin, hindi pwede. Tinikman niya. Kaya mga kamayora, ibabalik namin. Salamat din. Pain tuloy siya ng ubas, oh. ¿Qué pasa? ¿Por qué comes sin lavar, Uncle? Jolín. Tiro muerto. Sige. Nag-merendar si Uncle dito sa may basurahan, no? Déjalo entrar. Abre. Makain siya, mga kamayor. Diyos ko, gutom na gutom yan. Uncle, ¿tiene hambre? Me gusta. Sí, te gusta porque sin lavar. ¿A que sí? Kinakain niya yung baso. Nung malikod na siya, ayaw niya magpakita. Ay, na. Done. No, no. Not. No, Uncle. Anda, Uncle. Es para mí. Póntelo ahí como así, Ángel. Bien, me la canastita, Ángel. Ya. هاي اهلا الو صافا اني نربش busca la vida اخذ واتلاقوا العشيه صاير ان شاء الله هيا صباح الخير اوكي Aceituna. ¿Quieres? Si quiere, cógelo, Ángel. ¿No quiere? Aceituna son... ¿Tú no quieres? ¿Tú no quieres llevar? ¿Quieres llevar? Lleva baratito. Cógelo. Todo es barato. Coge. Yo no quiero más. Ángel, quita eso, porfa. Está bueno. Sí, no, el tomate. Cógelo eso, quita el tomate, porfa.
Yo no quiero tomate. Sí, yo digo quítalo, quítate. ¿Quieres llevar la bolsa de esto? Sí. Mga kamayoran, ayan, meron naman tayong pa. Ayan. Okay, ano. Mira, duro. ¿Por qué no quieres llevar tomate? Tengo ahí en casa, Uncle, de pequeño. Ayan, mga kamayoran, iuwi ko to. ¿Dónde comida ahí? Dentro. Ahí, dentro, mira. Mira, ahí, mira, Uncle. Bien, bien. Abajo, mejor. Tranquilo, Uncle. ¿Y este? Coge este. Espera, luego. ¿Dónde deja el pan? Aquí, dentro. Sin problema. Mira, Uncle. Ay. Dentro, ay, mira. Vacío. Vacío. Claro. Coge de dentro. Porque está vacío, digo. ¿Quieres este? No. Dulce. Ahí hay más. Dulce. Ahí hay de huevo, Uncle. Coge. Aquí. Aquí hay más. Ay, ang daming itlog. Cógelo eso, Uncle. Porfa. ¿Quiere este? ¿Desafío come este? Hola. Ven. Ahora. Mga kamayoran. Ilagay niya na dito. Ahora. Está tranquilo. Hace la luz aquí. No puedo porque... Mira, ¿quieres este? Cógelo para ti. No, yo no quiero. Ahí, ahí. Toma. Eso no. Ya está, Uncle. No, Uncle, ya es estropeado. Que sí, venga. Oh. Ayan, mga kamayoran. Meron tayong itlog. Ang dami. Oh. Ay, mas ahí dentro, Uncle. Míralo. Ang gulo mo, Uncle. Hindi ko na mabidyohan ng maayos. Oh! ¿Qué es, Uncle? Danón. ¿Quieres este? No. Cerdo. Cógelo eso, sí. Yo no como este cerdo, coño. Ay, porque Yo no como cerdo. porque hago aquí, Uncle. Allí hay más, Uncle. Coge. No hay más. Es muy buena, ¿eh? No hay más, ya. No hay más, sucia. Ayun mga kamayoran, ayos na uli ni Mayor ang aking naiuwi ngayong gabi at iba't ibang klase mga kamayoran na naman. Bago sa paningin ko mga kamayoran, merong bago sa paningin ko at dito tayo, ito,
taste of Hawaii. Sabi niya ganyan, oh, pineapple at almond. Titikman nga namin to mamaya. Feeling ko ano siya. Cake, no? Parang ganon. Titikman namin mamaya. At na-curious ako ano to. Mukha siyang masarap, oh. Tropical, fruity, crunchy, and deliciously smooth cream cheese ring. Oo nga, ayan. Titikman namin mamaya mga kamayora. Ayan, may 7 piraso. At dito, meron tayong iba't ibang pan, tinapay, matamis, at saka pang ano, may hotdog, may gopre, may mini dots, donut. Tapos, ito kinain namin ni Uncle, Pandorino. Ganito siya. May cake, may chocolate sa loob. Ayan mga kamayora. Tapos may isang pirasong cheese. Pang burger. Tapos dito meron tayong yogurt, protein. Ang flavor niya is strawberry. Tapos ito, Oikos natural. Masarap to. Natikman ko na eh. Tapos ito, may isang protein na uli mga kamayora na yogurt. At dito, meron tayong sumo con soha. Ano siya? Pinya. Pinya na may soha. Tapos may 5 pirasong itlog ng pugo. Tapos ito, may hotdog na 2 pa. At dito, mga flan mga kamayora. Ayan. Tapos ito, Danonino. May 6 na piraso. Uy, nalaglag yung mandarina. Tapos dito mga kamayora, may iba't ibang klaseng gulay. May lechuga. Tapos meron tayong, syempre, tomato cherry. Tapos talong. Merong banana. Isang pack ng zanahoria, ng carrots. May mansanas. May ano nga yung peras sa ano? Peras din sa ano? Yung peras sa Tagalog. Meron pa ba sa ilalim? Wala na, no? Yun lang. Tapos ito mga kamayora, bayo to na ano, na potato. Hindi kinuha ni Uncle, pinauwi niya sa akin. Hindi inuwi ko kasi bayo mga kamayora. Tapos ang gintong sibuyas mga kamayora, ayan. Tapos ito, may nakuha kami mandarina. Syempre, hindi nawawala ang mandarina natin, mga kamayora. Tapos ito, meron tayong bayo na na prank fruits. De tofu, ayan. Hindi kinuha ni Uncle yung iba. Sabi niya, iuwi mo na. Ano siya, tofu. Na hotdog. Ayan, mga kamayora. Ayan, lahat-lahat mga kamayora ang naiuwi namin ngayong gabi. At thank you ulit kay Uncle, kay Uncle Ahmad at saka kay Uncle Radi na tumutulong sa akin mga kamayora. Tawanan kami ng tawanan doon kanina kasi nakakatuwa yung mga matatanda. Nakita nila kaming namamasura. Sabi nung mga matatanda, i-share ko na lang. Nakabidyoan mga kamayora yung mga paa nila. Very good daw kasi naisasalba daw yung mga pagkain nila, sabi ng mga Espanyol. Me alegro mucho. Tuwang-tuwa sila. Ayan, sabi ng mag-asawa. Ayan mga kamayora. At dumako ako sa nagpapa-shoutout. Yung shoutout ko nga pala si Kuya Leo Maya ng Batangas. At sa buong pamilya ng Maya family na sumusuporta sa pagbablog ko. Thank you Kuya. Pasensya ka na, late na. Super late yung ko kasi ngayon ko lang nabasa, kanina lang na nagpapa-shoutout ka pala. At sana mapanood mo to Kuya, at kay Ate Lea yung kambal niya. Thank you ate sa mga kamag-anak mo na nag-subscribe sa aking YouTube channel. Ayan mga kamayora. Thank you ate. At kay Mers Tanayan, kay Telma Declaro at kay Rosario Abiertas Milan. Thank you mga kamayora sa walang sawa niyong pagsuporta pa sa panonood. Sana hindi kayo magsawa mga kamayora. Ayan. Please like, share, subscribe, and click the bell button para updated kayo sa uploaded naming mga videos. At
Sa mga silent viewers namin mga kamayora na hindi pa nakasubscribe, pakurot naman yan mga kamayora. Baka pwede namang pa-click ng notification bell nyo para updated kayo sa uploaded naming videos. At please follow me on my Facebook page. Mismong pangalan ko, Glaze Barreto. Mga kamayora, sa dulo nakalagay po. Baka pwede nyo po akong i-follow. At maraming salamat in advance. Ayan mga kamayora, lagi kong iiwanan sa inyo, maging mabuti sa kapwa, walang bayad, pero napakadaming sukli ng mga kamayora. Stay safe, stay positive, happy watching. Masaya ako kasi nakapag-uwi na naman tayo ng ganito mga kamayora. May naisip tayo mga pagkain. Ayan mga kamayora. God bless everyone. And yung pamaskong handog ni Kamayora, please pabasa po sa community page mga kamayora. Nandun po yung mechanics. Thank you in advance. Ano pa sasabihin ko? Wala na akong sasabihin. Thank you. And God bless everyone. See you again all tomorrow. Babu!